Y volvemos acá en la cantera y ahí lo veo conectado a Julián. ¿Cómo va, Juli? Buenas. Hola, chicos, ¿cómo están? Comenzamos, bueno, con esta columna de vóley, bueno, en horas difíciles, ¿no? Y tristes para el vóley argentino, tras lo que fue la semana pasada la noticia del fallecimiento de Daniel Castellani, una leyenda del vóley latinoamericano en general, alguien que deja un legado muy grande. La noticia la comunicó la FEBA el pasado jueves. La Federación de Vóley Argentino comunicó que el entrenador llevaba años luchando contra una grave enfermedad. Recordemos que Daniel estaba actualmente improvisando el proyecto de las Panteras, desde la coordinación, era asumido como entrenador del equipo después del Mundial 2022 y por cuestiones de salud tuvo que quedar desde la coordinación del proyecto, en la coordinación del proyecto, y dejó a su ayudante, a Facundo Morando, como el entrenador. Bueno, Daniel Castellani, un nombre importantísimo, primero como jugador, formó parte de la generación de la década del 80 que puso al vóley argentino entre los mejores, ¿no? Con el podio primero en el Mundial 82 y luego en los Juegos Olímpicos de 1988 y después como entrenador, recordando que fue entrenador tanto de la selección masculina como de la femenina, campeón de los Juegos Panamericanos de 1995 como entrenador de la masculina. Y además, bueno, dirigió en Europa tanto selecciones como clubes, dejando huella muy grande, no solo en Argentina, sino también, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Que fue justamente donde jugó Argentina ahora en la BNL, y allí en Polonia tienen un gran recuerdo de Daniel Castellani, que va a dejar y deja igualmente un legado enorme, pero se lo va a extrañar porque era además muy querido en todo el ambiente de este deporte. Sí, una gran pérdida para el deporte. Daniel Castellani, que no, que bueno, estaba sufriendo una enfermedad ya hace varios años. Sí. Sí, era una situación difícil, siempre muy acompañado, ¿no? De toda la familia del vóley, de quienes habían sido sus jugadoras, ahora en las Panteras, hubo mensajes de todos lados del mundo, realmente conmocionados por la noticia y afectados, porque era de esas personas que quiere, digamos, todo el ambiente y que Muy querido, sí. además, ¿cómo? Perdón. No, que muy querido, una persona muy querida. Por eso decías los mensajes, llegaron muchos mensajes de propios y de desconocidos también, ¿no? Del ambiente, como decías. Sí, sí, totalmente, y por fuera de Argentina también muchos mensajes de Brasil, de Italia, bueno, de Polonia, como decía, de distintos lados del mundo. Él también estuvo en Turquía trabajando. La verdad que para el vóley internacional, incluso en los canales oficiales de Juegos Olímpicos, en muchos lados internacionales hubo manifestaciones, ¿no? de condolencias y de mucho respeto, ¿no? Porque un nombre muy importante para el deporte en general, eh, pero como decía, la verdad que deja un legado también muy fuerte y un legado palpable en la generación actual, ¿no? También de las Panteras y en este proyecto tan actual que ya tiene su sello, ¿no? Y va a tener siempre su sello. Sí, y justamente en estos días también tuvieron que entonces, pasando a lo que es las selecciones, a lo que es lo deportivo, estuvieron jugando ambas selecciones en estos días. No, y esto de que hacías como una semblanza, ¿no? De todo lo que ha significado Daniel para las generaciones y para las futuras que vendrán. Fue integrante de la medalla de bronce de Sí, lo mencionó, Argentina. lo mencionó. Pero me quedo con eso, que es una medalla que Argentina, como que en aquel entonces, para las potencias que había, era esquiva, y una medalla de bronce, como bien decías, la de Seúl 88, es re importante. Fue re Sí, sí, importante y bueno, en la actualidad también.
Sí, una generación bueno, marcó a fuego, ¿no? Al vóley argentino en general, recordemos que ahí también estaba Hugo Conte, ¿no? En aquella generación. Eh, sí, sí, muy importante toda esa generación, no solo porque le compitió igual a las potencias, sino por el contexto, ¿no? También del país, porque fue una generación que coincidió con el regreso de la democracia, aquel Mundial 82, la tribuna de Luna Park eh, cantaba el recordado "se va a acabar la dictadura militar", ¿no? Fue como una época y una generación que quedó también marcada por eso, Sí, y, y- y mucha gente empezó a jugar al vóley en Argentina gracias a esa generación. Y con respecto a la selección, sí, la selección masculina estuvo jugando justamente este fin de semana, tan especial, también con homenajes, como decía, en Polonia, porque fue donde jugó Argentina en este Week 2 de la Nation League masculina, que dejó mejores sensaciones, ¿no? Que el Week 1, porque Argentina pudo sacarse la mochila de que no había podido ganar en el Week 1, pudo ganar esta vez, ganó 2 partidos, ganó en el primero 3-2 a Alemania, una muy buena victoria. Eso fue el miércoles pasado, luego tuvo libre el jueves y el viernes le ganó con claridad a China, que China va a ser el local en las finales. Y el sábado jugó un muy buen partido también ante Turquía, que es la revelación de la temporada. Argentina ganaba 2-0 y como le pasó contra Brasil en el Week 1, que también estaba 2-0 al frente, bueno, en este caso terminó perdiendo 3-2 y fue 18-16 además el tiebreak. Un uf, partido muy estuvo ahí. parejo. Sí, sí, la verdad que sí. Además, hubiera sido 3 triunfos en fila de haberse dado. El partido con Polonia ya se sabía que era otro nivel de exigencia, además en Polonia, y ahí se marcó un récord para la Nation League, también que la Impresionante. Nation League es un certamen joven, ¿no? Pero que tiene menos de 10 años, pero igualmente no deja de ser un récord, el set hasta ahora, desde que existe la BNL, el más largo, lo Tremendo. ganó Argentina, fue 50-48 Sí, como a 2 sets en uno, Claro, prácticamente. sí, de hecho duró 62 minutos, 1 hora y 2 minutos para un set. Buenísimo. Es un Eh, montón. bueno, después el partido siguió muy parejo y de igual a igual en el segundo parcial, que Argentina lo pierde 26-24, y ya el tercero y el cuarto ahí sí se despegó Polonia y lo terminó ganando 3-1. Eh, a veces en los partidos de domingo, digamos, los que cierran el week, eh, puede llegar a sentirse el cansancio de la semana, porque no es solo que se juega seguido, sino que jugás contra equipos de alto nivel y eso también te mantiene la tensión. ¿Cómo va a ser el camino a Argentina? Bueno, hay que decir que ya son muy mínimas las chances que tiene Argentina de clasificar a las finales, pero bueno, va a tratar de cerrar de la mejor manera posible. Esta edición de la Nation League va a jugar en Japón del 15 al 19 de julio. Previo a ello va a pasar por Italia, va a jugar un amistoso ante Italia el 5 de julio y luego en el WIG va a volver a enfrentar a Italia y además, bueno, lógicamente a Japón, que es el local, y 2 partidos que para mí son ganables, ¿no? Entre comillas, o al menos comparado a Italia y Japón son más accesibles, Canadá y Cuba, que en este momento están abajo de Argentina en las posiciones, y son como los partidos que apunta a Argentina a ganar, como para terminar lo mejor posible eh, en las posiciones. Y en cuanto a los convocados, mantiene la base, solamente que no va a estar de Checo esta vez. Eh, ya era una ausencia igual que estaba hablada de antemano, eh, además por compromisos personales y también está en un proyecto de campus, de formación de jóvenes, y bueno, estaba ya estipulado que era en la semana que va a ser el viaje a Japón, así que es por eso que, solamente por eso, ¿no? Que no va a estar, y también por un poco de descanso. Recordemos que de chico estuvo en los 2 weeks, pero después la base va a ser la misma y se suma el líbero Santiago Arroyo para Japón. Eso es lo que respecta a las novedades de la selección masculina. Y la femenina también estuvo, pero más un torneo amistoso, una copa amistosa. En Perú. Así es,
Sí, fue a Perú, recordemos que es un equipo alternativo, en realidad es la base que va a jugar los Juegos de Sur, ¿no? Lo decíamos el otro Claro. día, la base que va a jugar los Juegos de Sur, los sudamericanos, este año se está preparando para eso, esta base Sí. no es la base de plantel que va a estar en lo que es Sudamericano y Copa Sudamericana. Sí hubo un par de nombres, pero estamos hablando de unos de 2 a 4 nombres, más o menos, para tener una idea de lo que sería el equipo titular. Bueno, y un torneo de la Copa Latina que también tuvo cambios porque estaba estipulado que participara Venezuela y lógicamente por la Claro, sí. tragedia que está viviendo Venezuela no pudo participar, por eso Argentina terminó jugando contra 3 combinados peruanos de diferente denominación, por así decirlo. Primero jugó ante la sub-19 de Perú, que fue la que reemplazó a Venezuela en el torneo. Eh, Ahí eligió Ambrosini, fue el que estuvo de entrenador. Morando se quedó en Buenos Aires. Ambrosini era entrenador de la selección sub-21, estuvo con el equipo en Perú y eligió por ahí darle rodaje en ese partido a las más jóvenes, justamente, como jugaba también contra un equipo más joven. Y Argentina jugó muy sólido, 3-0, ganó con mucha solidez el día sábado. El domingo también jugó muy buen nivel y le ganó a Perú Olímpico, que era una especie de Perú B, pero en realidad estuvo mezclado los dos equipos de mayores de Perú. No es que era tan, digamos, determinado que era A y Claro. B, sino que fue medio Ok. mezclado. Eh, pero las Panteras jugaron muy bien el domingo, ganaron 3-1, con un muy buen partido de Milena Margaria, que ya había jugado bien en el Mundial Sub-21. Y el lunes, en el último partido, ganaba 2-0. Obviamente se estaba quedando con el título, más allá de ser un título amistoso. Pero bueno, no pudo sostener el ritmo y terminó perdiendo con el equipo denominado Perú Mundialista, que tiene un par de. La mayoría de titulares estaba en este equipo de Perú, Sí. que lo dio vuelta, terminó ganando 3-2. Un partido que Argentina ganaba 2-0. Pero bueno, más que nada, más allá de los resultados, creo que sirvió mucho para darle rodaje, para prepararse de cara a los Sur y también para buscar variantes en las titulares. Sí, sí. Y va a haber también otro torneo ahora dentro de unas semanas. Sí, va a estar jugando, ahí sí las titulares van a jugar un torneo amistoso en San Juan, en donde también estaba estipulado que participara Venezuela. Ahora no está en duda, digamos, la participación. Sí va a estar Chile, confirmado. Está la posibilidad todavía no confirmada de que Perú sea el reemplazante De de Venezuela. Venezuela, pero como también se va a jugar la semana siguiente la Copa Sudamericana en Perú, bueno, hay que ver el tema de si prefieren ir y volver, digamos, porque tendría que venir a Juan desde Perú y a los días volver a Perú para jugar la Copa Sudamericana. Eh, Así que todavía no está confirmada la presencia de Perú, sí la de Chile. Esto va a ser del 16 al 18 de julio en San Juan. Y bueno, es la preparación para la Copa Sudamericana y también para el Sudamericano va a ser después de las Panteras, ahí sí con todo el equipo Con todo el equipo titular. titular, sí. Perfecto. Y eso es en lo que es selecciones, pero los clubes en tanto masculino como femenino siguen disputando la división de honor metropolitana. Sí, en el caso de los hombres ya, bueno, lo anticipábamos, ¿no? El otro Claro, día es que se cierto, venía sí, sí. el momento de definición, ya tenemos llaves confirmadas de cuartos de final. Primero repasar cómo fueron los resultados de esa última fecha de la fase regular, que tuvo el viernes la victoria 3-1 de San Lorenzo contra River. El triunfo de Boca 3-2 ante Vélez, que bueno, le va a servir para sumar puntos en la reubicación, más allá de que ya no tenía chance de los playoffs. Y Ciudad batalló, pero le ganó a Ferro 3-2 como visitante para mantener el primer lugar. Y el día sábado, Náutica Coag le ganó 3-0 a Untref y Defensor de Banfield le ganó 3-0 a Campana. La fecha se cerró el domingo con el triunfo de Lomas contra UBA, que esto era una especie de final por la clasificación.
porque realmente el que ganaba directamente iba a los playoffs, y fue Lomas el que se impuso 3-2 ante la UBA y pasó a los cuartos de final y quedó UBA entonces en la reubicación. Cuarto de final que en breve ya se van a empezar a jugar este jueves Ah. con el partido doble televisado, la jornada que va a ser en el Parque Olímpico, que además por ahí el que esté cerca también está bueno informar que es gratuita la entrada, para el que se quiera acercar a verlo, es entrada libre y gratuita ahí en el Parque Olímpico, en la Casa del Vóley, y además de que se puede ver en YouTube por el canal de Fox Sports. A las 7 de la tarde va a darse la reedición de la final de la temporada pasada. Ciudad va a enfrentar a Vélez en el primer partido, recordemos que son series a mejor de 3, y al término de Ciudad Vélez va a jugar Ferro contra River, posiblemente el partido más parejo de esta etapa de cuartos de final, el cuarto contra el quinto, por eso el más reñido. Esos son los partidos del jueves y los que tienen horario oficialmente confirmado. Después tenemos distribución, pero no tenemos el horario oficializado de el sábado. San Lorenzo va a enfrentar a Campana como local, porque quedó tercero y Campana quedó sexto. Y el domingo, este domingo, 5 de julio, se va a dar el clásico de la zona sur. Va a jugar Defensores de Banfield contra Lomas, contra la Municipalidad de Lomas, el segundo contra el séptimo. Eso es lo que es la llave, ¿no? de cuartos de final. Y la reubicación, que van a estar jugando para evitar el único descenso que va a haber, van a jugar la UBA, que está primero, porque recordemos que arrastran la mitad de los puntos que sumaron, Sí. así que la UBA va a arrancar con 6 puntos, Boca con 5 puntos y medio segundo, Náutico Cobas que está con 3 puntos y un Tref que está en una situación complicada porque va a arrancar con 0,5. Recordemos que el último desciende y ya es como que arranca de atrás, ¿no? Está medio obligado a ganar un par de partidos 3-0 o 3-1, como para poder sumar de a 3. Porque si suma solamente en tiebreak va a estar difícil. Pero bueno, esos son los 4 equipos que van a jugar para mantener la categoría. Y mientras tanto, la división de honor femenina juega la Copa Alcides Márquez. Sí, así es, la Copa Alcides Márquez que, bueno, terminó la fecha 3. Recordemos que son, como siempre recordamos, son 2 zonas, 2 zonas de 6 equipos. Los 2 mejores de cada zona van a clasificar a semifinales directamente. Una zona A que está liderando Ferro con 8 puntos. Ferro que recordemos que ganó la división de honor metropolitana en diciembre del año pasado. La zona A, Ferro le ganó 3-2 como visitante a Universidad de La Matanza, un partido duro, pero bueno, consiguió la victoria. Banco Provincia logró su segundo triunfo seguido, le ganó 3-0 a River en Núñez como visitante. Vélez le ganó 3-0 a Argentino de Castelar, se recuperó de la derrota que había sufrido ante Ferro la fecha pasada. Pero bueno, como decíamos, Ferro lidera con 8 unidades, una zona A que va a seguir mañana, en la fecha 4, que va a empezar mañana, 9:30 de la noche, Argentino de Castelar contra Banco Provincia. Y va a continuar el día jueves con el partido entre Vélez y Universidad de La Matanza. Y 9:30 de la noche, Ferro River, un partido importante para la lucha por ese pasaje a semifinales. Yo creo que si Ferro ya logra ese triunfo, casi que va a tener el pasaje asegurado a semi. Y en la zona B, se dio zona B que está liderando San Lorenzo, que está en un muy buen momento, la zona más pareja en la previa. Le ganó 3-1 a Estudiantes en Boedo, mientras que Boca volvió a ganarle a Gimnasia, como le había ganado en la final de la Liga Argentina, y volvió a ganarle en La Plata, además como visitante, por 3-0. Gimnasia que, bueno, no tuvo a Julieta Rueli porque estaba con la selección en Perú. Y Boca sí tuvo a todas sus titulares. Pero igual no se esperaba un triunfo tan contundente. La verdad que fue una victoria muy, muy clara, ¿no? de Boca. Y que igualmente, bueno, está segundo, ¿no? En la zona, porque recordemos que venía de perder con San Lorenzo Boca la fecha pasada. Y
Y San Gregorio sumó su primera victoria, le ganó 3-0 a un 3 como visitante. Zona B, que va a seguir también con la fecha 4, pero el jueves va a empezar con el partido en La Plata entre Estudiantes a las 9:30 de la noche, justamente contra San Gregorio. Va a seguir el viernes con el partido entre Boca y Untref, 9:30 de la noche. Y el sábado a las 7, partidazo entre San Lorenzo y Gimnasia, también clave para la definición del primer lugar, o al menos del primer cupo a semifinales de esta zona B de la Copa Arcides Márquez, que es la antesala a lo que va a ser luego, a partir de agosto, el campeonato oficial de División de Honor. Martes 7 de julio, entonces, ese partido. Es La semana que viene. No, Hola. San Lorenzo Gimnasia es el sábado 4. Ah, sábado 4. 7 de julio. sí, Gimnasia el sábado 4, sí. Este sábado. Sí. Ah, Este sábado. había entendido martes. No, este sábado. Bueno, ahí con la información del vóley, muchísimas cosas de las que hablar, y también hablaron bastante la semana que viene con lo que dije la primera fecha Este fin de semana. de playoff del masculino. Tremendo. Sí, totalmente, sí. La semana que viene tendremos información en especial, sí, de la División de Honor, que es lo que más novedades vamos a tener. Quizá Y- con alguna... Se va a empezar a definir las llaves de masculino y vamos a tener quizá definidos los primeros clasificados a semi del torneo femenino. Así que, bueno, hasta la semana que viene, chicos, y gracias, como siempre. Perfecto, nos vemos entonces la semana que viene con más información del vóley. Y ahora, para irnos en este bloque 21:04, vamos a otra cosa de Cabo Verde. Acá fui Apa. más en algo más clásico. Está bueno el primer tema, ¿eh? Esto es un género de música de Cabo Verde, la morna se llama, que está La relacionado con el fado. Es más movidito, menos Movidito rock. para bailar. Menos rock. Y vamos a escuchar justamente Alegre a bailar. la cantante, la reina de la morna, la cantante caboverdiana más conocida, la diva de los pies descalzos. Tremendo. Se la llamaba. Vamos a escuchar un tema de Cesárea Évora, o como dije, Apa. es por otro lado, pero está bueno, así que vamos a escuchar La- Cesárea Évora y me después quedo a volvemos escucharla. volvemos con Nico.